Vamos a invitarles a cada uno que abren sus Biblias al libro de Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, para explicarles, para que entiendan cómo va a ser el proceso pronto. Tenemos 3 sesiones más, en la cual vamos a estar aquí como estudiando el libro de Juan. Después vamos a tener en marzo, la primera semana, viene lo que son los estudios en casa. Habrá uno aquí en Tibás, en el centro de la iglesia. Y los estudios de Juan los pasaríamos a la noche de los domingos para terminar ya el libro de Juan. Entonces, para que tengan esa idea. Pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por dejarnos estar aquí en esta noche, poder estudiar tu libro, este libro tan precioso, tu palabra, Señor, en la cual nos ayuda a entender más de tu amor, nos ayuda a entender más de quién eres y también nos ayuda a crecer como tú quieres que crezcamos. Qué hermoso saber que nosotros podemos a través de tu palabra alimentarnos y podemos crecer en las cosas espirituales. Te pido, Señor, que al estudiar este pasaje de Juan, Señor, que sea un tiempo en el cual podemos glorificarte en todo lo que vamos a hacer. Y úsame, Señor, en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas más difíciles que a veces tenemos que hacer es cuando tenemos que despedirnos. Despedirnos de tal vez de un trabajo, o tal vez si ha estado en un ministerio, tal vez Dios lo ha llamado a otro ministerio. Es difícil a veces despedirse. Y a veces cuando uno se despide, me ha tocado en algunas ocasiones despedirme de un ministerio, es dar instrucciones, dar motivaciones para continuar haciendo la obra que se inició o continuar haciendo lo que hemos estado haciendo. Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 es un mensaje de despedida del mismo Jesucristo a los amados discípulos, terminando con su oración intercesaria para ellos y para nosotros, como ustedes vamos a verlo más adelante en capítulo 17. Otros mensajes que encontramos en la palabra de Dios de despedida es cuando Moisés se despide de su pueblo en Deuteronomio capítulo 31 al 33, cuando Josué, los que hemos estado en la clase de adultos en la escuela dominical, hemos visto la despedida del mismo Josué, cuando él les da el reto a los israelitas, diciéndoles que no sé qué van a hacer ustedes, pero por mí y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el reto que les da a ellos en Josué 23 y 24. Después encontramos al mismo Pablo. Él da una despedida en Hechos capítulo 20. Cada uno de esos son despedidas en las cuales se están despidiendo, sabiendo que ya viene pronto la muerte. Pero Jesús añade una sección de acción a su despedida en su mensaje cuando lava los pies de sus discípulos. Era un ejemplo para ellos. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo este pasaje, si hago un culto de lavado de pies, pero no lo vamos a hacer hoy en la noche. Pero recuerdo una vez que un amigo pastor, ellos tienen la tradición, algunas iglesias hoy en día tienen esa tradición de lavar los pies. Y él me había invitado para venir y predicar y mostrar nuestro ministerio que tenemos aquí en Costa Rica. Y se olvidó que ese domingo era el día que iban a hacer lavado de pies. Dice, hermano, usted puede venir tranquilamente si usted quiere, o si se siente más cómodo puede ser otro domingo. Yo le dije, sinceramente, prefiero otro domingo porque no conozco a nadie en esa iglesia y no quiero pasar por esa experiencia. Pero es algo muy interesante y vamos a aprender muchas cosas porque cada vez que leemos la palabra de Dios, hermanos, como he dicho muchas veces, Henry lo ha dicho muchas veces, hasta ahora Charlie lo ha dicho también, cada vez que estudiamos la palabra de Dios encontramos algo nuevo en ella. Porque el Espíritu Santo nos va guiando, nos va diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces es interesante cuando vemos este pasaje que vamos a estudiar esta noche. En este pasaje veremos al Señor en 4 diferentes relaciones. Hoy vamos a hablar de 2 de esas relaciones. Pero vamos a ver que de versículo 1 al 5 es una relación que Él tiene con el Padre. Después del versículo 6 al 11, la relación que tiene con Simón Pedro. Después, en versículos 12 al 17,
con todos sus discípulos, y después, versículos 18 al 35, es con Judas. Entonces, en cada una de estas secciones descubriremos un mensaje especial para nosotros, una verdad espiritual que nos va a ayudar a nosotros en nuestra propia vida cristiana. Qué precioso cuando uno se pone a pensar. Aquí hay una enseñanza que ocurrió más de 2000 años, y aquí estamos nosotros en Centroamérica, en un país chiquito como es Costa Rica, aprendiendo de un mensaje, de algo, una enseñanza que da una ilustración el mismo Jesucristo a sus discípulos, y hoy en día nos aplica a nosotros. Eso es algo que la verdad nos da a entender la grandeza, lo soberano que es Dios. Y por eso vamos a hablar, el tema de una noche es el siervo soberano. Entonces es interesante cuando vemos estas diferentes enseñanzas. Vamos con el primero, empezando con el versículo 1 de capítulo 13. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, llevando pues agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí encontramos una historia muy, muy interesante en lo que nos va a enseñar, como dije anteriormente, cosas para nuestra propia vida. Hay tesoros encontrados en este pasaje. Jesús había entrado a la ciudad, como dice ahí, entrado a Jerusalén. El domingo tenía su entrada en la cual todo el mundo lo estaba alabando, y como nos dijo hermano Daniel Fallas, pues que claro, lo llamamos Daniel un día y llamamos Charlie el otro día, entonces la gente se va a confundir si es una persona u otra persona. Recuerdo cuando mi mamá y mi papá, ellos visitaban iglesias, y siempre, hubo un tiempo que mi papá, como ustedes saben, mi mamá se llamaba Elaine, entonces él presentaba a mi mamá como Elaine, pero a veces él se olvidaba y le decía Susi, como nosotros decimos doña Susi. Entonces algunas personas le decían: hermano, usted tiene una esposa nueva, porque tiene un nombre diferente. Entonces el problema que tenemos con Charlie es Daniel, pero es también Charlie, entonces es un confundido, pero también él está confundido. Entonces no se preocupe, estamos todos confundidos. Pero regresando a lo que estoy diciendo, es que encontramos que él entra ese día de gloria, en la cual ellos estaban alabando Hosana, Hosana, y todo, y una semana después le están gritando: crucifícalo, crucifícalo. Qué cambio más grande, radical, lo que ocurre en una semana, creyendo que él era lo que ellos creían que era el rey, que iba a conquistar a Jerusalén, iba a derrotar al mismo pueblo romano. Pero no solo pasó eso, el lunes había limpiado el templo, echó a la gente que no debía estar en el templo. El martes fue un día de conflicto con los líderes religiosos que buscaban maneras de entraparlo o obtener evidencias para arrestarlo. Eso ya lo vimos en el capítulo 12, donde trataron de convencerlo, confundirlo, buscar evidencia. Hay que buscar algo para poder arrestarlo. Y esos son los eventos que usted puede ver también, no solo en este pasaje, pero Mateo capítulo 21 al 25. El miércoles probablemente fue un día de descanso, pero el jueves él se reunió con sus discípulos en el aposento alto para observar la Pascua. Eso es cuando ellos se reúnen, y eso es donde estamos nosotros en esta noche. El énfasis de Juan capítulo 13, versículos 1 al 3, es lo que sabía el Señor, y en versículos 4 al 5 es lo que el Señor hizo. Es la diferencia, la división de esta primera parte cuando Él está hablando acerca de su Padre.
Él sabía que su hora había llegado. Así inicia el pasaje ahí, en versículo 1, diciendo que él ya sabía que la hora había llegado. Más que en los otros evangelios, Juan le dio mucha énfasis sobre este hecho que Jesús venía con una agenda celestial al hacer la voluntad de su Padre. En otras palabras, Él no vino a hacer lo que Él quería, Él venía a hacer lo que Dios quería. El Padre le había mandado hacer y lo hacía al tiempo de Él. Podemos notar en versículos, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 4, que dice, aún no ha venido mi hora. Al puro principio, y Él ya sabía, todavía no es la hora para que yo sea matado. Capítulo 7, versículo 30 dice, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23, que ya vimos eso hace 2 semanas, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ya estamos en el momento en el cual Él reconoce y Él sabe que ha llegado esa hora. Y ya lo acabamos de leer en capítulo 3, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y también capítulo 17, versículo 1, la hora ha llegado. Ya era la hora divina. Era el tiempo el que sería glorificado a través de su muerte, resurrección y ascensión. Desde el punto de vista del humano, Él iba a sufrir. Si nos ponemos a pensar en la parte humana, había mucho peso, mucha presión, mucho estrés. Dice que, y eso lo vamos a ver más adelante, que Él dice que cuando Él oraba estaba sudando gotas de sangre. Si uno sabe que va a morir, y no solo morir, llevar el peso del pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, sobre sus hombros, era mucho. Pero como Dios, en el sentido divino, significaba gloria. Porque Él nació para morir. Pronto dejaría este mundo y regresaría al Padre que lo amaba y que lo había mandado. Jesús, después de haber terminado su obra sobre la tierra, ya había cumplido lo que Él había venido para hacer. A Él no lo podrían arrestar ni matar hasta que había llegado la hora que Dios había planeado. Sabemos que ellos trataron de matarlo, engañarlo, pero no había llegado la hora. Porque el plan es de Dios. Como yo siempre he dicho, la palabra de Dios desde el principio hasta el fin, el personaje principal es Jesucristo. Y el plan es de Dios. Y cuando Dios dice que se va a hacer, se va a hacer. Póngase a pensar en la venida de Cristo a este mundo. Pasaron 400 años de silencio en el cual no habíamos escuchado de Dios, pero durante esos 400 años se fue desarrollando cosas, eventos, se fue poniendo personas en poder para que cuando viniera el día que Jesús tenía que nacer, todo estaba en su lugar, de acuerdo al plan de Dios. Las cosas no pasan por accidente. Muchos de ustedes saben que el Super Tazón pasó este fin de semana, el domingo, y algunos de ustedes tal vez notaron que después del culto yo traté de salir de aquí lo más pronto posible, por lo menos ver la segunda mitad del Super Tazón. No pude ver, pero sí escuché de comerciales, algunos comerciales que es como ellos pagan por no sé cuántos segundos millones de dólares para esos comerciales. Y curiosamente hay una organización que pagó por hacer 2 comerciales cristianos. Uno enseñando que Jesús ama, enseñando diferentes situaciones de amor, de gente cuidándose, ayudando y todo, y Jesús está en eso. Y también en el otro comercial había conflicto. Y aún, Señor, están todos esos también. Él es para esas personas. El punto no es tanto por los comerciales, pero el punto que quiero mencionarles es que como ya políticos dicen que no debe haber comerciales acerca de Jesucristo en la televisión de los Estados Unidos. Uno dice, wow,
una nación que fue fundada y basada sobre la palabra de Dios, ha llegado al punto donde ya algunos políticos no quieren nada que ver con Dios, ni Jesucristo, ni nada de eso. Mi punto es que todo fue lo que Dios estaba haciendo, fue puesto en su lugar, y hoy en día las cosas están puestas en su lugar porque ya vino Cristo, ya sabemos, ya nació, ya Él murió, ha resucitado, vive, está a la diestra del Señor, y Dios tuvo un plan en todo eso, y Dios sigue en el plan, y hay cosas que están pasando hoy en día. El odio contra Dios y contra Jesucristo, hermanos, son evidencia que pronto Él va a regresar por nosotros. Dios tiene control de todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pronto, como dije, dejaría este mundo. Todo lo que estaba pasando estaba bajo el plan de Dios. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Como habíamos leído ahí, él ya sabía que ya había entrado a él Satanás, y ya él lo iba a traicionar. Curiosamente se menciona en este evangelio 8 veces a Judas. Como dije, Satanás había ya entrado a él, y él había dado ya los pensamientos necesarios para traer a Jesús a su arresto y a su crucifixión. Sabemos que Judas no fue creyente. Primero que todo, Juan capítulo 6, versículos 64 y 71, Jesús está hablando y dice que no todos van a aceptarlo. Y también decía en uno de los versículos que hasta uno que va a traicionarlo. Ya él sabía. Y además sabemos que tampoco era cristiano porque ni tenía su escudo de la fe, en la cual se pudo haber protegido de los dardos de la penetración de los mismos pensamientos de Satanás. Una cosa que, hermanos, es algo glorioso. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el diablo no puede entrar. Usted pertenece a Él. Amén. Él puede tal vez influenciar por otros medios, pero solo hay campo para uno. Él no puede entrar. ¿Saben? Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Dice ahí en versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esta declaración va paralela a Juan capítulo 3, versículo 35, donde nos dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en sus manos. También nos recuerda Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces sabemos que todo le pertenece a Él. Aún en su humillación, nuestro Salvador tenía todas las cosas a través de su Padre. Fue pobre y Él fue rico al mismo tiempo. Porque Jesús sabía quién era, de dónde era, lo que tenía y dónde iba. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo. Usted y yo también sabemos lo que tenemos después de haber nacido de nuevo. Un día iremos al Padre, que en Cristo tenemos todo. Entonces tenemos poder para seguir el ejemplo de nuestro Señor y también servir a otros, porque tenemos todo en Cristo. Es algo muy importante entenderlo como hijos de Él. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que Él hizo en versículos 4 y 5. Entonces aquí ya venimos a la parte de la historia, en la cual primero era la parte acerca de Él y su Padre, lo que Él sabía. Ahora viene la parte del pasaje en la cual lo que Él va a hacer. Los discípulos debieron sorprenderse cuando Él se levantó de la mesa, quitarse el manto, tomar una toalla y la enseñó. Después poner agua en un lembrillo y comenzar a lavarles los pies. Ahora, hay algo muy interesante, porque cuando estaba estudiando eso siempre había entendido que eso le tocaba, yo pensé que le tocaba a los siervos. Pero ¿sabe qué? No le tocaba a los siervos esta obra, este acto, si se podemos decir así. Más bien los siervos no lavaban los pies de los amos. Los siervos griegos posible que sí lo hacían, pero era algo de baja categoría, pero aún Jesús lo hizo. Lo curioso es que es una marca de afecto. El anfitrión
Lo hacía para sus huéspedes, pero no era algo normal en todas las casas. Era el anfitrión de la casa que normalmente lavaba los pies. Jesús sabía que había un espíritu competitivo en los corazones de sus discípulos. Porque encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, que minutos después que había hecho Jesús esto y había hablado de que alguien de ellos iba a traicionarlos, se pusieron a ellos a discutir de quién iba a ser mayor al otro. Como uno cuando ve un partido de fútbol, antes que empiece el partido de fútbol, ¿quién es mejor que el otro? Competitivo. Querían competir a ver quién era mejor. Y les dio una lección de humildad. Por sus acciones les reprendió su orgullo y su egoísmo. ¿Por qué? Porque fue una ilustración tan real que hasta mismo Pablo habló de la humildad de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 16. No solo eso, pero mismo Pedro también me imagino que recordó de este evento que él escribió en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, cuando dice a sus lectores, revisteos de humildad. El Padre había puesto todo en las manos de su Hijo, pero Él tomó una toalla y una vasija con agua. Su humildad no nació de la pobreza, pero de su riqueza. Él era rico, pero se hizo pobre. Según Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice muy claramente, porque ya conocéis la gracia de nuestro Salvador, o nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueres enriquecidos. Qué hermoso cuando uno se pone a pensar. Él era rico, pero hizo pobre. Pero él sabía lo por qué él había venido. Es interesante como el Evangelio de Juan revela la humildad de nuestro Señor cuando magnifica su deidad. Juan capítulo 5, versículos 19 y 30, los dos dicen, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque Él descendió de los cielos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, mi doctrina no es mía. Y Juan 14, 24 dice, la palabra que habéis oído no es mía. Fue humilde, pero al mismo tiempo estaba mostrando quién era Él. Estaba obedeciendo al Padre. Jesús era soberano, pero Él tomó la posición de un siervo. Él tenía todas las cosas, porque sabemos que lo que vamos a leer en versículo 3, Él tenía todas las cosas porque Dios lo había dado, pero se levantó una toalla en sus manos. Él era el Señor y amo, pero Él sirvió a sus seguidores. Se dice que ser humilde es no pensar en sí mismo, pero es no pensar en sí mismo para nada. Negarse a sí mismo, lo que uno quiere. Eso es lo que significa ser humilde. Verdadera humildad crece en nuestra relación con el Padre. ¿Usted quiere saber cómo usted puede ser humilde? Sigue creciendo, conociendo quién es Dios, su Padre celestial. Y cuando usted va creciendo en las cosas del Señor, usted va a entender lo importante de ser humilde. Lo hablamos el domingo. Hacer pobres en espíritu. Eso es no solo, y para que ustedes entiendan, uno debe llegar ante Dios pobres en espíritu, sabiendo que usted no tiene nada que ofrecer, está vacío, como dijimos el domingo. Pero ya después que usted también ha aceptado a Cristo, sigue con esa actitud de humildad, sabiendo que usted nada sin Él. Y eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hoy en día
Igual como los discípulos esa noche, necesitamos la lección sobre la humildad. La iglesia está llena de espíritu mundano de competencia y crítica entre los miembros para ver quién es mayor que el otro, quién es mejor que el otro. Y no debe ser así en la iglesia. No debe haber esa actitud, y hasta a veces en algunas iglesias, y si soy culpable, que Dios me vaya enseñando, que nosotros no debemos tener orgullo de quienes somos, en el sentido de lo que yo soy porque soy de Cristo y no lo que yo he hecho. Y esa debe ser nuestra actitud. Estamos creciendo en conocimiento, pero no en gracia. Mucha gente, yo escucho de gente, estoy leyendo esto, y saben muchas cosas. En conocimiento saben, pero en gracia no. Dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. En otras palabras, lo que usted vaya aprendiendo con la gracia de Dios, que vaya creciendo también en gracia, es que nosotros vamos creciendo, y como dice ahí, para que toda la gloria sea para Él, no para nosotros. Yo he conocido gente y vea todo lo que yo conozco, todas las cosas que yo sé la palabra de Dios, usted no sabe nada. Qué bueno, qué humildad, qué gracia tiene esa persona. ¿A quién está glorificando? No a Jesucristo, a Él mismo. Tengamos cuidado. Por eso nos da una lección tan importante. Vea quién es Jesucristo. El que vino de la riqueza a la pobreza, y sabiendo que tenía todo lo que dice en ese pasaje, está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos. Voy a apurarme un poquito más porque no quiero que se me acabe el tiempo, pero Jesús sirvió a sus discípulos debido a su humildad y su amor. Veamos el contraste, y con eso termino con este primer punto, acerca del versículos 1 al 5. De Juan 13:1, Juan 1:11 y Juan 3:16. Voy a empezar con Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Juan 3:16, muy conocido, la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después vemos aquí, y esa es la parte que me encanta, el versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Los amó hasta el fin. Él sabía cuando Él vino, la gente no lo iba a recibir. Vino porque Dios amó al mundo. Pero cuando estaba aquí, y como empieza este pasaje, Él estaba con los que Él amaba hasta el fin, y estaba dispuesto a enseñarles a ellos la importancia de ser humildes. Que eso sea una lección para nosotros, de humildad, de vivir una vida humildes ante Él, dándole a Él la gloria. Nosotros no somos nada, como dije, si no es por Él. Me encanta ese corito que cantamos ahora en esta noche. Él puede. ¿Por qué Él puede? Yo sé que Él puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Usted y yo no tenemos ese poder sin Él. Amén. Están así como serios conmigo. Gracias, Joana, que por lo menos alguien me está. Vamos con la segunda parte, versículo 6. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estéis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Pedro vio que Jesús estaba lavando los pies de cada uno de los discípulos. Habían 12 ahí, entonces empieza con uno. Me imagino que empezó con tal vez Juan, porque siempre sabemos que Juan estaba a la par de él.
Empieza ahí a lavar los pies uno tras uno. Y me imagino que él viendo todo, estaba él diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo le están permitiendo que le lave los pies? Y dice, usted no me va a lavar los pies a mí. No, Señor. Jamás. Es lo que dice el pasaje, ¿no? Usted no lo va a lavar. Lo curioso cuando leemos la vida de Jesús, vemos que Pedro en muchas ocasiones es muy ¿qué? Impulsivo. Como nosotros tenemos un dicho en inglés, abre boca y mete pata adentro, ¿verdad? Porque él es muy impulsivo. Al punto de que sabemos que en muchas ocasiones mismo Jesucristo tuvo que corregirlo. Por ejemplo, cuando Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 21 y 22, cuando él se opone que Jesús vaya a la cruz, se opuso Pedro. No solo eso, pero también cuando estaban en el monte de transfiguración, ahí está Pedro para manejar los asuntos de Jesús. Usted no puede en ese momento decir, yo voy a manejar ese asunto. Siempre metiendo la pata. Él también se expresó en Juan capítulo 6, se expresó de la fe de los discípulos sin saber que uno de ellos iba a ser el traidor. Siempre tratando de ir un paso adelante de todos los demás. Y aquí le vemos lo mismo. Pero hay algo muy interesante, la enseñanza que quiero enseñarles en esta noche, y con esto voy a terminar. La palabra lavar, que sale en el versículo 5, 6, 8 y 12, y también 14, es la palabra nipto, que significa lavar parte del cuerpo. Cuando ustedes entran al baño, ustedes se lavan las manos, normalmente, ¿verdad? Cuando había COVID sí lo hacían. Hay muchos ya que ha pasado el COVID no lo hacen, pero es lavar, es nipto, o sea, es lavar una parte del cuerpo. Pero aquí hay otra palabra, en versículo 10 de capítulo 13, dice lavado, que es loud, y significa bañarse por completo. Dos palabras con dos significados, muy importante entender lo que está diciendo aquí. La distinción es muy importante para Jesús, quien estaba tratando de enseñar a sus discípulos la importancia de un caminar santo. Cuando uno peca, uno pone su confianza en Cristo y es bañado por completo, sus pecados quitados y es perdonado. Amén. Eso es lo que está hablando cuando dice que es por completo, es lavado. Y él lo decía ahí en el último versículo, en versículo 10, cuando está hablando, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hermano, un versículo que habla de ¿qué? La seguridad de la salvación. ¿Ok? Cuando estoy limpio, para siempre. Continuando con este pasaje, encontramos algo muy interesante, porque como dije, uno está bañado. Y como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, me encanta ese pasaje, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es para siempre que uno es perdonado. No deje que el diablo trate de engañarle y tratar de convencerle que usted ha perdido su salvación, porque una cosa que he aprendido muchas veces, o que he aprendido en mi vida, es que uno no pierde algo que nunca obtuvo. Pero si usted lo tiene, usted nunca lo va a perder. Amén. Entonces nadie le diga a usted que usted puede perder la salvación. No de acuerdo a lo que está diciendo el mismo Jesucristo. Cuando está lavado, es para siempre. Pero dice algo ahí también, porque también dice en versículo 5, pero dice, si no necesita lavarse, sino lavarse los, ¿qué? Los pies. ¿Ok? Bueno, como un creyente en este mundo, es fácil de ser contaminado, si podemos decirlo de esa forma. Porque andamos en este mundo, nuestros pies se van a ensuciar. Un creyente no necesita bañarse completamente de nuevo, solo necesita lavar lo contaminado, que es los pies, lo que él está dando el ejemplo. Dios promete limpiarnos cuando confesamos nuestros pecados contra Él. 1 Juan 1:9. ¿Cierto? ¿Va entendiendo lo que estoy tratando de explicar aquí?
Porque sabemos que en este mundo, aunque uno es salvo para siempre, como acaba de decir, Él nos ha perdonado, no se acuerda de nuestros pecados, siempre hay cosas que por nuestra carne vamos a pecar, vamos a siempre ensuciarnos los pies, por decirlo así, y tenemos que ir a Él para limpiarnos los pies, o sea, confesar el pecado, y Él es fiel y justo y nos va a perdonar de ese pecado. Entonces el tema predomina que Jesús en esta noche era necesidad de ser constante en la comunión con Dios, la ayuda del Espíritu Santo, amor y unidad entre el cuerpo de los creyentes y el peligro que posee el mundo. Él quería que ellos entendieran que el mundo va a ser enemigo. Necesitaban estar entre los hermanos, necesitaban estar en la comunión del cuerpo, con comunión con Dios. ¿Por qué es tan importante tener nuestros pies limpios ante Dios? Bueno, porque si hay pecado en nuestra vida, no podemos tener comunión con nuestro Señor. Es lo mismo que Él está diciendo en este pasaje. Porque dice, versículo 8, no me lavarás los pies. Jesús responde, si no te lavaré, no tendrás parte en ¿qué? Conmigo. Si tenemos pecado en nuestra vida, tendremos problemas de nuestra relación con el Señor. Por eso nos dice que hay que confesar nuestra vida. El libro de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, buenos libros para entender, especialmente 1 Juan, porque nos motiva a andar en ¿qué? En la luz, porque Él es luz. Y es importante tener ese andar en Él. Somos lavados completamente, no necesitamos eso. Pero si hay manchas, para tener nuestra comunión con Cristo, depende de nosotros que quitamos estas manchas o confesemos nuestras manchas que vienen de este mundo. Una vida sin confesar nuestros pecados puede dificultar nuestro andar con el Señor, y es cuando debemos lavar nuestros pies. Cuando una persona no está confesando sus pecados, no anda bien, es muy difícil que pueda estar aquí en la iglesia, es muy difícil que esté leyendo la palabra de Dios, es muy difícil que esté haciendo hacer las cosas correctamente, es muy difícil que trate de controlar su boca cuando le salen palabras que no deben salir. Es muy difícil que haga las cosas correctamente si no tiene esa relación, porque hay pecado que está interfiriendo en mi relación con el Señor. Y Él nos da advertencia muchas veces en la palabra de Dios, tengan cuidado, no anden en las tinieblas, anden en la luz. Cuidado, y cuando has caído, confiese sus pecados, porque Él es fiel y justo y nos perdonará toda nuestra inquietud, nuestros pecados. Hay que tener esa conciencia y tener lo que está pasando. Entonces, Juan, más bien al decir eso, nos está enseñando algo muy importante para nosotros y también para los discípulos. Juan cuidadosamente nos enseñaba la diferencia de Pedro y también de Judas. Porque leímos ahí, y es algo que me encanta, porque dice ahí en versículo 10, como acaba de decir, de nuevo dice Jesús, el que estaba lavado no necesitaba hacer sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí donde viene la parte donde está diciendo acerca de Judas. Jesús sí le lavó los pies a Judas en ese momento, pero él no había sido lavado completamente. Hay algunos, y lo digo con mucha tristeza, hay algunos que vienen y dicen que confiesen sus pecados al Señor, pero no tienen una entrega, no han sido lavados completamente. Eso me da tristeza a mí. Me da tristeza porque son personas que no han escuchado, saben de la palabra de Dios, piensan que solo pueden ir y orar por sus pecados, pero nunca han entregado su vida, nunca han puesto su confianza en Cristo. Hay gente que solo cree en Cristo como ese personaje bueno que vivió hace 2000 años, pero nunca han puesto su confianza en el Salvador, que murió por ellos, resucitó y les ha dado vida nueva. Es maravilloso tener un compañerismo profundo con nuestro Señor. Es importante ser honestos con Él y con nosotros mismos y tener nuestros pies limpios. Para ir terminando,
Dos lecciones que hemos visto aquí. La humildad de Cristo, ejemplo para nosotros. Y también la necesidad de tener pies limpios, tener esa relación con el Señor limpio, como Él quiere. Como dice aquí, hasta el mismo Pedro dijo, si no te limpias los pies, no puedes tener esa comunión conmigo. Me pongo a pensar en las personas que no están aquí en esta noche. Algunos tienen tal vez una razón legítima porque no están aquí, por distancia, por el trabajo. Pero me pongo a pensar en las personas que no están aquí por excusa. Y me pongo a pensar qué es la relación que tienen ellos con el Señor. Una relación, yo creo que es una persona que tiene una relación con el Señor, que está bien con su relación, quiere estar en obediencia en todo lo que el Señor nos manda a hacer. Y si nos manda a hacer estar aquí con los hermanos reunidos, hay que estarlo. Y no solo en eso, también en servir. ¿Cuántos todavía no quieren lavarse los pies, no quieren confesar esas cosas en su vida? Porque no quieren en verdad tener esa entrega total a Jesucristo. Que para nosotros debe ser lo más precioso, lo más maravilloso. Que cada día busquemos para entregarnos más y más a Él en todo lo que Él quiere que nosotros entreguemos. En servirle, en buscarle, en compartir con otros. Termino una historia que fue muy interesante. Esta semana escuché de un señor que iba por la carretera en los Estados Unidos y vio que había un señor que se había desinflado una de las llantas en su camioneta. Entonces él paró, el Señor le puso en su corazón, pare y ayude a ese caballero. Él paró, empezó a ayudarle con la llanta, cambiarle la llanta. Mientras le estaba cambiando la llanta, le estaba hablando de Cristo, pero este señor no quería nada que ver con Cristo. Pero él amablemente lo escuchó, pero dice, no quiero nada, no me hables. Ya al final, cuando ya le ayudó a cambiar la llanta, le dio una tarjeta y le puso atrás el número de un pastor que él conocía en el área. Vean, tal vez no me quiere escuchar a mí, pero tal vez vaya, escuche y busque a este señor. Tal vez él le puede ayudar. Dice que el pastor, ese señor quedó tan impactado que después él fue a buscar a ese pastor. Y el pastor le habló y él aceptó a Cristo. Lo curioso es que este pastor llamó a su amigo, el que le había arreglado la llanta a ese señor. Y ese señor que se le desinfló la llanta, él estaba encargado de ir y rendir cuentas a los que no han pagado en una pandilla, una mafia. Y él iba de camino a matar a 3 señores que no habían pagado. Pero todo esto sucedió, no fue a matar a nadie. Y más bien a través de este incidente, él conoció a Cristo. Yo me pongo a pensar cuántas veces el Señor nos ha dicho, hable con esa persona. ¿Por qué no le comparte con esa persona el Señor? ¿Sabe qué tal vez esa persona? Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos oramos así? Tal vez por el orgullo que tenemos. Más bien debemos ser dispuestos a ser humildes, decir, no, yo quiero hablar con esa persona, yo quiero ser obediente. O tal vez porque tenemos los pies sucios. Nuestra relación con el Señor no está bien y necesitamos confesar nuestros pecados. 2 cosas que podemos aprender, y vamos a aprender 2 cosas más el próximo miércoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche y por este pasaje, que en verdad para mí ha sido un pasaje hermoso porque lo he leído, me lo han enseñado por muchos años, pero yo puedo decirlo con toda humildad y con amor. Las cosas que yo he aprendido a través de ese pasaje ha sido hermoso para mi propia vida. Y cómo he podido ver cosas nuevas que nunca había visto antes. Pero al mismo tiempo que no solo que yo las vea, Señor, yo te pido que me ayudes a poder aplicarlas a mi vida. Igual que cada uno que está aquí. Que podamos aprender a ser humildes. Tu Hijo nos da la mejor muestra, ilustración de humildad. Y también, Señor, de cómo necesitamos tener nuestros pies limpios. Andamos en este mundo de mugre, de suciedad, cada día.
Y si no nos cuidamos y no tenemos una relación contigo, Señor, no estamos buscando a ti, no andamos en la luz, hay cosas que pasan, pero gracias a tu palabra que nos dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te doy gracias por ese pasaje, porque puedo renovar mi relación contigo, Señor. Igual manera sabiendo que mi salvación, mi posición como hijo tuyo, Señor, por haber nacido de nuevo y por ser adoptado por ti, no cambia. Esa relación es para siempre. Pero por mientras yo necesito tener los pies, lavar los pies, cuidar esa relación que tengo contigo, Señor. Ayúdanos a todos a siempre buscar de ti. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.